muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Lunes 4 de septiembre y todo empieza a tener una gran turbulencia. Imagínese usted en su Ferrari rojo. Uy, un Ferrari rojo. ¿No suena la música? ¿No hay música? Bueno, ya ni modo. Yo pensé que ya teníamos todo armado. Parece. El Ferrari rojo. Fíjense que un día en Vail veo a un señor en un Ferrari rojo y se baja. Yo pensaba que era el hijo de Romeo de Champs, o ya sabes que ese güey trae todo. Y era Guillermo Ortiz y digo, ay, qué bonito está tu coche. Es rentado. Ya sabes que nadie es dueño de nada, cabrón. Pero ¿qué le parece un Ferrari rojo? Bueno, pues ahí está. Ahí está el guardaespaldas, pues parece que se le está entumiendo ahora sí el espinazo o la espalda. Yo no sé qué vaya a suceder. Hay un anuncio de cuidar a los niños de la espalda por las mochilas, no sé si ya lo vio. Bueno, pues vienen las redes las niñas con sus mochilas, viene The Bodyguard, viene Kevin Costner, viene ¿Qué otra viene? Ahorita le digo. Ah, y viene Raúl Cervantes. Viene Raúl Cervantes y hay una que está muy simpática porque está Peña Nieto y dice, bueno, él se está durmiendo ahorita, pero él me va a dejar dormir en los próximos años, una cosa así. No, están las redes, los memes surgieron. Ahora, déjeme platicarle que esto inicia con el periódico Reforma. El periódico Reforma, yo creo que a las 5 de la mañana es cuando estaba ya circulando esto en kiosco, y bueno, pero se desataron las memes. Yo creo que ahora sí los panistas, pues no sé por qué se van a pelear, porque ya el fiscal carnal va a plan B. Va Humberto Castillejos, ese también es el fiscal carnal, ¿no? Recuerden que el fiscal carnal, Humberto Castillejos, cuando era consejero jurídico del presidente, de Presidencia de la República, dijeron que estaba renunciando. Yo dije, puta, ya metió la pata este güey, lo están corriendo. Porque sí iba a preparar su boda. Como si fuera una señora que, ay, tengo que ir a preparar mi boda. Bueno, yo creo que era para darle el espacio y el tiempo para el plan B. Pero pues si no es el plan B, pues el plan C a lo mejor va a ser Poncho Navarrete, pero pues Poncho Navarrete no es el cuate de todos. Alguien dijo, ¿y por qué no ponen a Mancera? Porque Mancera no quiere ser procurador, Mancera quiere ser presidente. Y entonces como que se les enredó, ¿no? Esta fotografía que aparece el día de hoy, con toda esta información del Ferrari, bueno, pues yo creo que pues ya la van a utilizar y ya la están utilizando, y es Raúl Cervantes, The Bodyguard. Bueno, hasta Kevin Costner, ya ni me acordaba de Kevin Costner, pero sacaron fotografías de Kevin Costner cuando era, en verdad, de Bodyguard, no crea que es el Kevin Costner de ahorita. Oiga, pues hay muchas cosas así, como que todo está en la turbulencia. Alguien decía que es la guerra sucia, que empezó la guerra sucia. Hoy Bejarano hizo un roadshow en todas las estaciones radiofónicas a las que pudo llegar o a las que pudo pasar por vía telefónica, para decir que, bueno, pues estaba muy contento de regresar a Morena, de irse a Morena, de estar en Morena. ¿Recuerda usted que él fue el secretario particular de López Obrador pues durante 5 años o una cosa así? Pero él arranca con López Obrador en la campaña en que le ganan a Santiago Krill. Santiago Krill dice que el problema que tuvo él fue que como se quitó los lentes, él era de lentes y entonces los espectaculares aparecen sin lentes. Y eso hubo, pues así como los errores de las personas en el momento de votar. Porque el fenómeno Fox era para que él hubiera ganado, ¿verdad? Bueno, y Bejarano, pues se las ingenió para que con todo y que la credencial de elector no era de la Ciudad de México, sino de allá de Tabasco, pues lo dejaran sobrevivir y ganó la jefatura de gobierno. Bueno, él regresa y dice que realmente lo que sucedió con lo de las ligas y con lo del dinero, pues fue la Rosario Robles, la humada, dice. Ella en una conspiración para descarrilar a López Obrador hizo todo eso. Y por eso estoy aquí, ya la premió el PRI, ya la premió Peña, dijo. Y ya es secretaria. Yo creo que Rosario Robles va a estar furiosa. Y después, pues, le dio un ganchito ahí más, pero no sé por qué, pues si la Sheinbaum ya es de él. Dijo que llevaba bolsas de la Comer. ¿Qué pasó? La Sheinbaum no. Ay, ¿a poco de la Comer? ¿A poco es? No, es muy popular la Comer, ¿no? La Sheinbaum se ve así como Sheinbaum. Bueno. Margarita que renuncia a Naya. Yo cada vez que escucho esto me da risa porque siempre dicen que renuncie Peña. Dice, era Peña. Ahora, que renuncie a Naya.
pues ya no va a renunciar a Anaya, porque pues, el fiscal carnal ya no va a ser motivo de problemas allá en el Senado de la República. Yo no sé qué va a hacer Emilio Gamboa. Emilio Gamboa fue dejando que pasara el tiempo para que todo se dispusiera de tal forma y de tal manera que, obviamente, el fiscal general de la República fuera Raúl Cervantes. Entonces era muy sencillo, con los votos yo diría que de Cordero principalmente. No, yo creo que ahí tuvo que ver la mano de Felipe Calderón, porque Felipe Calderón, pues yo creo que es el que buscó que su esposa carnal, Margarita Carnal, porque ya todo el mundo es carnal, ganara, ¿no? Y entonces, pues fue mejor que con Ernesto Cordero. ¿Quién es Ernesto Cordero? Si nos vamos para atrás, usted recordará que el candidato de Felipe Calderón se llamaba Camilo Muriño, viene el accidente aéreo. Entonces, en ese momento piensa en Ernesto Cordero y que estaba en la Secretaría de Hacienda, lo saca posteriormente de la Secretaría de Hacienda, y cuando lo saca de la Secretaría de Hacienda, llega José Antonio Mir a sustituirlo. José Antonio venía de la Secretaría de Energía, hace los movimientos, ya, es el aspirante y el candidato, pero recuerde que van del Partido Acción Nacional. Nunca imaginaron que Josefina Vázquez Mota iba a ganar la interna. Cuando gana la interna, bueno, pues entonces la deja suelta el propio Felipe Calderón y por eso, pues no hizo absolutamente nada para que ganara ella. Yo creo que hasta por eso le compró el avión a Felipe Calderón, por eso hizo todo para con Enrique Peña para quedar bien con ellos. ¿Qué pasa con Ernesto Cordero? Bueno, pues Ernesto Cordero inicia este sexenio, como coordinador de la bancada en el Senado, lo corre Madero y ya queda, bueno, pues, queda así como anulado. Ahora resurge con... y la otra jugada es la de Javier Lozano. Yo no entiendo a Javier Lozano. Si Javier Lozano siempre ha sido priista. Mire, el día de la campaña de La Bastida, a mí me tocó ver a La Bastida y ver a un lado a Javier Lozano. El problema de Javier Lozano es que nadie lo conocía en Puebla como candidato. Él nació en Puebla igual que yo. Y pues nadie lo peló y perdió. Y ya entonces se fue con Calderón. Calderón lo iba a poner de secretario de Comunicaciones y Transportes. En ese momento Emilio Azcárraga dijo no, porque él trabajaba en Televisión Azteca, y entonces lo ponen en la Secretaría del Trabajo. No sé ni por qué lo puso en la Secretaría del Trabajo. Ya saben que los presidentes ponen a sus cuates o a los cuates que creen que son sus cuates en diferentes cargos y le vale más si tiene experiencia, si tiene conocimientos. Y si no, pues igual que el canciller lo manda a aprender allá a Estados Unidos con Trump, ¿no? Ahorita, bueno, ¿qué canciller? Ese es de veras el que decide aquí en este país, ¿eh? El que va a tomar la decisión de quién va a ser el candidato va a ser Luis. Sí, tiene usted razón, no va a ser Peña. Peña está en China ahorita y el otro está aquí cabildeando todo. Bueno, ¿qué sucedió entonces en el Partido Acción Nacional? Pues que ahora que rescatan a Cordero, traen a Lozano, pero Lozano era el director de comunicación de Tony Gali. Imagínense de ser secretario del Trabajo a terminar de director de comunicación en Puebla del gobernador por 2 años. Y en ese momento lanza su candidatura para competir con Marta Erika Alonso, que es la esposa de Rafa Bala. Y pues, ¿cómo va a competir con la esposa de Rafa Bala? Rafa Bala va a imponer a su esposa, porque él para la presidencia no llega, por lo menos puede gobernar otros 6 años y gana Marta Erika. Pero bueno, regresando a esto de los fiscales carnales y de los lozanos, pues ya está Javier Lozano. Está Gil Suart. Gil Suart, hubo un error táctico, no sé quién se equivocó en el PAN. Él iba a ser el presidente del Partido de Acción Nacional y se metió Madero. Y lo pusieron entonces de secretario particular. ¿Qué sucedió? Porque Madero no era de la gente de Felipe Calderón. Bueno. Y el otro es Lavalle, que es uno de Campeche, y el otro Pedraza. En mi vida lo he escuchado, no sé ni quién sea. Pero ya con esos votos ya estaba todo armado, porque nada más necesitaba 3 votos, creo, en el Senado, Emilio Gamboa, para pasar al fiscal general de la República, que obviamente iba a cuidar las espaldas de muchas otras personas, no nada más de Peña, de aquí hasta el 25, 27, o no sé qué, son 9 años, 8 años, no sé. Una barbaridad, es transeccional. Pero pues yo creo que ahorita ya se les enfrió el asunto, ¿no? Entonces, ¿con quién van? ¿Con Castillejos? ¿Con quién van? Con Navarrete? Y la otra que decían que era un plan Z, porque ese ya no es plan B, es con Mancera, que Mancera les dijo, yo quiero ser presidente. Bueno, ¿y qué pasa con los demás? Pues fíjese usted que ya todo el mundo ya está en las carreras.
Mancera, el día 17 de septiembre, su informe de gobierno y de ahí solicita licencia por 90 días. El 18 de septiembre ya se va Héctor Serrano, está solicitando licencia para irse a manejar la campaña. Pues ya todo el mundo ya está metido en eso, ya todos están. Mire, ya cuando llega este momento y este instante, como que ya nadie pela al presidente, como que todos están en la cargada a ver quién es el bueno. Esto del Frente Amplio Democrático, en donde una persona se paró a abuchear a Mancera, pues no pasó nada. A ver, ¿con quién van? ¿Con Graco? No sirve para nada. Y el otro es buena gente. El Silvano Aureoles, mire que ya había hecho una alianza con Rafael Moreno Valle para ver quién de los dos llegaba a la candidatura, pero es que no levantan. Entonces, bueno, pues Mancera es el que va a encabezar el Frente Amplio Democrático. Y ayer López Obrador tuvo una reunión fenomenal, mucha gente, pero el problema de López Obrador es que se extiende y entonces las bases empiezan a ir. ¿Por qué se empiezan a ir? Pues yo creo que Erubiel a sus acarreados del 15 de septiembre que van a ir al Zócalo, les paga cuando se van. Porque Josefina también, recuerda usted que su primer acto de campaña, pues todos los acarreados se salieron y la dejaron sola. Entonces aquí hay que pagarles, pero a la salida, ¿eh? Cuando sales, cobras. Sí, porque pues como cuando llegas, pues López Obrador ayer, si no corta el discurso, se queda solito. ¿Quiénes estaban? Estaba Víctor Romo, estaba también La Padierna, estaba Bejarano, pues creo que eran los que estaban así como que destacando como las figuras, ¿no? Ahora, Bejarano, pecho tierra, dicen que puede ser un buen operador. La Padierna, pues a La Padierna no le crea usted nada, ¿eh? Se peleó por quedarse con la coordinación del Senado, se peleó a muerte con Barbosa, y ahora son del mismo color, pues Barbosa le va a dar un bastonazo, pues sí. Le dijo, pero esta vieja que se metió a quitar todo, y le cambió todo, y le modificó todo, bueno, pues adiós, La Padierna y Bejarano, y las ligas, hay una caricatura simpaticísima en El Economista de las ligas. Bueno, vamos con nuestros invitados, hoy es Partidos Políticos y nos acompaña el día de hoy, nos acompaña Javier Bonilla del Partido Acción Nacional. Javier, mucho gusto, bienvenido Javier. Muchas gracias por la invitación, Nino, un saludo aquí a la mesa y al teleauditorio. ¿Todo revuelto? Mira, yo creo que más que revuelto, yo creo que de alguna manera hoy estamos viendo cómo el PRI y el gobierno está sacando prácticamente estrategias que no veíamos yo creo desde el siglo pasado, con artimañas, con ataques muy directos a través del espionaje, generando información de alguna manera para dañar y de alguna manera dividir prácticamente a las instituciones políticas que de alguna manera tienen mucho mejor posicionamiento ante los electores para lo que es el proceso del 2018. Tenemos que entenderlo de esa manera. El proceso del 2018 ya empezó hace mucho tiempo, pero además hoy, ya con una estrategia muy bien diseñada, obviamente, están empezando a generar unas ciertas acciones que van en perjuicio, obviamente, de las instituciones y en este caso del país, ¿no? Porque al afectar de una manera directa a una institución, obviamente está diciendo que se divida ¿cómo se llama? Un partido político y eso trae un... Es el PAN. Es el PAN, estamos hablando, digo, como en todos los partidos políticos, yo creo que existen diferencias, dividendos entre la forma de actuar, de pensar. Lo que no se vale, de alguna manera, es que de alguna manera trabajen a espaldas de lo que es la institución, porque al final del día, cuando uno acepta pertenecer a un partido político, de alguna manera firma ciertos reglamentos, ciertos lineamientos que de alguna manera, no porque se tengan que alinear, porque aquí afortunadamente somos libres de expresar lo que nosotros que queremos y pero lo que hicieron este fin de semana realmente no tuvo Pero ni los pelaron, perdóname, yo vi a Peña el día del mensaje, ni habló de ustedes, nada más habló de los populistas y todo el mundo decía, es López Obrador del que está hablando, ¿a ustedes ni los peló? No, claro, sí, pero no... es más, el Cordero aplaudía, ahí estaba a un lado Luis María Aguilar aplaudiendo. Es el nuevo maraquero del PAN, ¿verdad? Peña. Entonces Cordero no era tuyo, o es tuyo, o ya no es tuyo. No, hasta hoy pertenece a la Acción Nacional. Hasta hoy. No sé qué va a pasar más adelante porque hoy tiene que sancionarse a través de la Comisión de Orden y el órgano que es la Comisión Permanente. También nos acompaña Agustín Guerrero de Morena. Agustín, mucho gusto, bienvenido. No te vi ayer, te anduve buscando. Ahí estábamos. ¿Pero dónde estaba? Nunca te vi con tu jefa Padierna. No. A ver, nosotros ayer concluimos una etapa que desde el 29 de enero hicimos una convocatoria a firmar acuerdos de unidad en todos los estados de la República para aquellas personas que no pertenecen a Morena,
que no los estamos invitando a que se afilien a Morena, porque de hecho no hay en este momento un proceso de afiliación a Morena, pero que sí comparten una decisión, una voluntad de un cambio en nuestro país. ¿Van como y que simpatizantes? Coinciden, que van como simpatizantes. O sea, vamos en una alianza, es un acuerdo, por eso se llama acuerdo de unidad, porque no es una afiliación a Morena, Ya. es un acuerdo entre gente que o bien pertenece a otro partido, o bien renunció a otro partido, o bien no ha tenido Dámela. ninguna relación partidaria, pero que comparte esta visión, este compromiso de luchar por el cambio verdadero en nuestro país. Este proceso que lo iniciamos el 29 de enero, lo concluimos el día de ayer. Es el último de las firmas que se hicieron en todos los estados de la República. Y creo que el saldo es muy positivo, es una iniciativa que nos permitió sumar en todos estos meses, pues empresarios, nos permitió sumar académicos, ciudadanos que tienen un compromiso por el cambio, dirigentes de otros partidos que no renunciaron a su partido y que es decisión de ellos, y otros que sí ¿Están bateando renunciaron. así ambidextros? Pues mira, es su decisión de ellos, o sea, no fue una condición para firmar el acuerdo de unidad. A que ver, dime renunciaran uno de a los sus partidos presidentes que esté políticos. bateando para los dos lados. Que estén los dos, pues por ejemplo Leonel Godoy, por ejemplo, sigue siendo miembro del PRD, no ha renunciado. La maestra Ifigenia Martínez, que ayer firmó, no ha renunciado al PRD, sigue siendo miembro del PRD, entonces no se puso como Entonces, condición. si gana el PRD, quedan en No, el no, PRD. bueno, no. Si gana Morena, se van a Morena. Y si gana el PRI, pues se van al PRI, ¿o qué? Nosotros tenemos un proyecto donde está muy clara nuestra ruta y nuestro objetivo, y lo que hemos hecho es una convocatoria a todos aquellos que coinciden con ese objetivo a respaldarlo, punto. Si mantienen su militancia en otro partido, es decisión de ellos. Si renuncian a ese partido, es decisión de ellos. Entonces, no se incorporan a Morena. Entonces, no son- ¿era que no son firmar miembros. qué? Es firmar un acuerdo de unidad, Muy bien. donde el objetivo es muy sencillo, es organizarnos para construir una nueva mayoría para el cambio verdadero en el 18. Ese es el punto. Muy bien, Y también creo que tenemos un saldo muy positivo. O sea, creo que a lo largo de estos meses se ha sumado gente importante, ¿no? Y hoy Morena, en todas las encuestas, llevamos 3 años con registro y somos la primera fuerza política nacional. Eso es un dato que no se puede poner en duda hoy en día. Bueno, a ver, vamos con Mario Estrada Noriega. ¿Sigues en el PRI o fuiste a firmar Buenos ayer? días. Antes que nada, perdón, mucho gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, yo no tuve... Salúdame. Buenos días, Nino, y muy agradecido por la invitación. Estamos aquí. No, definitivamente no. Ah, no vas a ir. Nada que ver con la firma Con los del morenos. acuerdo de unidad. Pero bueno, se ve muy optimista. ¿Cuál de los Agustín. dos? ¿Cuál de Agustín los se ve dos? muy optimista. ¿El del PAN o el del Morena? Bueno, allá en el PAN, pues la incertidumbre de qué va a pasar hoy. Si corren a todos, ellos también se van a ir a Morena. güey. ¿Quién No les sabe? queda de Es otra. lo más seguro. Bueno, no, seguridad no lo hay. Hablar de realmente. fútbol. Unos se los adquieren y otros quedan transferibles como Monreal. La incertidumbre está allá. Pero aquí Ay, sí. tenías que meter la cuchara de Monreal y Sheinbaum. Pero aquí sí hay optimismo. Pero en algo sí coinciden ambas fuerzas políticas, tanto PAN como Morena. ¿En qué? Y ahí, pues, desafortunadamente tenemos que incluir al PRD. ¿Qué es lo que se ve? Pues que está una desbandada y una división terrible, provocada en cada caso, por elementos diferentes. En el caso de los compañeros del PAN, bueno, pues hay que decirlo. El problema ahí, tal parece que no son los senadores, no son los diputados, no es la militancia, no es la dirigencia toda, pero sí hay un dirigente que está provocando una división terrible. Y las explicaciones que se dan no son de ninguna manera satisfactorias para nadie, sobre todo para quienes están interesados en el PAN, en saber por qué, de dónde viene, a qué se debe. Porque, por ejemplo, él alegó que era un intento de desprestigio y que todo por su posición en el sentido de no al pase automático del procurador actual a fiscal general. Pero no lo podemos comprender quienes nos dedicamos al análisis político, porque pues él presidía la Cámara de Diputados cuando fue ratificado Cervantes y ya sabía
Y ya sabía desde 2013, el amigo Anaya, ya lo sabía desde 2013, que había ese transitorio en el que el titular de la PGR pasaba a fiscal general automáticamente. En aquel entonces era Murillo Karam. Luego vino la sustitución por la diputada Areli, la senadora Areli, y después Conservante. Y ahí tuvo oportunidad de oponerse, decir que no, que su priismo, que en fin, tuvo oportunidad de decir todo, pero no dijo nada. Y él presidía el Partido Acción Nacional, además. Entonces, si él estaba de acuerdo con eso, si él pregona, como se ha pregonado, que el Estado de Derecho debe ser respetado, el Estado de Derecho ya está. Bueno, ¿qué es lo que debió haber hecho? Bueno, decirlo en su momento o callar para siempre, como en los matrimonios. No hay de otra. Fíjate que a mí me llama mucho la atención que hoy vi una fotografía en el periódico Reforma con el coche con el Ferrari rojo, y no sucedió nada, pero las redes, puta, le pegaron al fiscal carnal, pero durísimo, ¿eh? Bueno, Parece que al igual ¿es que guerra sucia o es guerra limpia o es parte de? Al igual que le pegaron a don Ricardo Anaya, ¿no? Con todas estas cuestiones que no ha podido explicar, y seguramente no se va a meter a explicar porque cada vez que explica algo entra en una nueva contradicción y otro problema. Y en el caso de los amigos de Morena, bueno, pues ahora ya hasta Dolores Padierna, que era su opositora allá en el Senado, que incluso se fue contra Barbosa, que porque Barbosa había hecho algunas expresiones favorables a Morena. Entonces, esto no se entiende hasta que sepamos de dónde... Esto no se entiende hasta que se entiende. Hasta que sepamos de dónde partió la directriz de ¿No todo. te acuerdas de Wall Street Journal cuando le dijo a Peña, no entiendes que no entiendes? Y el otro dijo, Sí. no entiendo ni Que por madre, cierto lo repitió no entiendo ni madre. que por cierto lo repitió Fernando en uno de los programas acá. Así es. Y aquí la cuestión es que también tiene la réplica, ¿no? Es que no entienden que sí entendemos y los entendemos bien. Muy bien. Paola Migoya, Morena. Paola, mucho gusto, bienvenida. Nino, qué gusto saludarte, es un gusto estar aquí, un saludo a todo tu auditorio y a mis compañeros de la mesa. Pues nada, yo creo que el evento ayer, ayer firmé con Andrés Manuel López Obrador, creo que fue un gran evento, o sea, yo sí creo que el poder de convocatoria de empresarios que me sorprendió como Barceló, verlo allá, amigos de toda la vida, y que realmente vamos por un cambio de timón. Yo creo que aquí las dos opciones es muy fácil. O seguimos como estamos, con el PRIAN y ahora la alianza con el PRD, que la verdad no le encuentro sentido, o realmente vamos por un cambio estructural, un cambio de modelo, un cambio que le dé un timón, donde se están sumando, no realmente es por solamente Andrés Manuel, sino es un tema de un cambio del modelo estratégico. Porque si nos vamos a lo que informa el presidente del quinto informe y Peñalandia, pues realmente es algo que nos debería de dejar fríos, porque el fracaso absoluto de un México próspero, ¿no? El famoso México próspero que nos vendió en el Peña Nieto cuando entró en el 2012, porque realmente si era alcanzar un México próspero, pues una pírrica 2.2% de crecimiento, pues es realmente de risa, ¿no? Tuvieron que maquillar las cifras de la pobreza. Esos 2 millones de pobres, pues realmente es falacia absoluta. Ahora ya vimos por qué tuvieron que contar las televisiones para que les dieran los números. Y pues seguimos con 60 millones de pobres, 68 millones de personas que carecen de seguridad social y pues el 50% del Producto Interno Bruto de deuda. La deuda es que más allá de que si Cordero, que lo que pasó en el Senado y tenemos muchos temas y lo del fiscal carnal está de terror, pero yo creo que la película de terror, porque esto es un hoyo financiero a las finanzas de México que nos va a arrastrar. O sea, no hay manera. Pitágoras no miente. Y entonces, pues realmente el sexenio yo lo resumiría, de Peña Nieto, es un 7% de inflación real, obviamente una deuda del 50% del PIB terrorífica, ¿no?
un país más violento que Afganistán, y ahí está las cifras del Observatorio Nacional Ciudadano, que somos ya sobrepasamos 104,000 y tantas Exactamente. ejecuciones. Entonces, pues realmente eso no es para celebrarse. Yo creo que deberíamos estar de luto y deberíamos estar preocupados y ocupados. Y creo que por eso muchas personas como yo nos hemos decidido por apoyar al licenciado Andrés Manuel López Obrador, al proyecto de Morena, y que vamos con todo para que llegue a la presidencia. Muy bien, también nos acompaña Fernando Vela Uzarán del PRD. Fernando, mucho gusto, bienvenido. Fernando. Sí, gracias. Pues esto del fiscal carnal ha puesto muy claro. El Frente Amplio es la oposición en México. Morena es la regresión y el PRI es la continuidad. ¿Por qué es la regresión Morena? Bueno, es fortalecer a un hombre que puede perdonar o condenar. Lo estamos viendo con el gran ausente. En la misa de ayer, en el Monumento a la Revolución, en la misa pesó más el ausente que los presentes. Es más, tuvieron que hacer, Pablo Gómez ya va 3 veces que firma el mismo acuerdo, ¿no? Y lo vuelven a pasar y lo firman acá, pues hay que reciclar a los mismos porque la verdad es que pesó más el ausente. ¿Y cuál es el pecado del ausente? Pues pidió transparencia en un proceso. Eso es lo que está pidiendo. Los que inventan que hubo algoritmos en 2006 y que por eso se cambió el de este. Es más, hasta se hizo un plantón, ¿no? Para pedir la transparencia y abrir todos los paquetes y ellos no pueden hacer una encuesta confiable. Porque ¿quién hace la encuesta? Pues lo hace la Secretaría con alguien que es totalmente incondicional de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién confiaría en un proceso así? Y más con unas hojas de Excel. Y te dicen, y el otro dice, bueno, repítanme el procedimiento, por favor, aunque sea una encuesta espejo, ábranme. Nada, ¿no? Ni metodología, ni nada. Eso es, porque la verdad es que es una simulación, es una trampa y una simulación. Es una simulación porque todo el mundo sabe que es el dedito, ¿no? Es el dedito de Andrés Manuel decidiendo quién puede ser, etcétera. Es que cuando le dice Claudia Sheinbaum a Monreal, tú sabías las reglas. Sí, las reglas es que uno decide y todos acatamos, ¿no? ¿Qué pides transparencia? ¿Qué pides? Claro, si el INE los tratara sus quejas como trataron en Morena las quejas de Monreal, ardería Troya, ¿no? Es verdaderamente vergonzoso que así decían, pero además es una trampa, porque la verdad es que están eligiendo candidato usando una figura rara como coordinador, etcétera, para hacer campaña anticipada, violando la ley electoral, y luego van a pedir respeto y equidad en la elección. Claro que sí, porque todos sabemos que Claudia Sheinbaum es la candidata a la Ciudad de México. Lo sabemos, lo anunciaron, etcétera, pero es oficialmente coordinadora e hicieron campaña. Pero está bien, ¿no? Cada quien. ¿Cómo fue que le preguntaron? Quien hace las encuestas, pues tiene el control de los datos. A ver, ¿quién hace las encuestas, Fernando? Una secretaría de Morena, con un secretario que es incondicional de López Obrador. Mira, a mí Jacob Polensky me dijo que no conocía a nadie. Bueno, es cierto, es más, no sabían ni las preguntas, no sabían ni el cuestionario, eso salió en el Reforma. Mira, pero a mí me preocupa que quien venga de la sociedad civil defienda un proceso opaco, atrasado, autoritario, porque el dedazo es dedazo, así se vista. Claro, en la época del siglo pasado, Fidel Velázquez decía, son las fuerzas del partido, ¿cuál dedazo? Y decía, no, esto no lo decidió el presidente, alguien engañaba. O sea, no ofendan a la inteligencia, pero bueno, es un punto. Yo no tengo simpatía por Monreal, por cierto, siempre sostengo las cosas que he dicho, nada más pero que la terminó ganando, pero lo que yo digo es que quienes lo defendían de los escándalos de corrupción, hoy para ellos es el peor enemigo, es miembro de la mafia en el poder. Todo depende de si estás con Andrés o lo criticas. La discrepancia te lleva del cielo al infierno. Ese culto a la personalidad es totalmente contrario a la lógica democrática. Bueno, yo lo veo y creo que lo vemos todos los que tenemos redes sociales, como el linchamiento que le han hecho a Monreal, porque pide transparencia en una encuesta. No pueden ni siquiera darle, y es más, dicen, se acabó y hazle como quieras, ¿no? Porque ese es el candidato no formal, sino el candidato real para hacer campaña anticipada, y luego van a pedir y van a decir equidad en la contienda, sí, cuando tú hiciste campaña anticipada, pero es cierto, habrá veces que lo digan con razón y habrá que apoyarlos, pero lo del fiscal carnal, lo que hizo fue desbalancear al gobierno, perdieron todo el estilo y toda la figura, primero usando un medio nacional que ya lo habían usado contra el Sistema Nacional Anticorrupción, ahora lo usan, pero además lo usan sin mostrar un solo delito.
No hay un solo delito que hayan dicho, no, la verdad. Pero además usan las fotos de los pasaportes que solo tiene Gobernación, así de torpes son cuando hacen una guerra sucia. Pero además rompen el estilo en varias cosas. Uno, la foto de Peña Nieto con Riquelme, que está impugnado, y está impugnado no por un partido, está impugnado por el Instituto Nacional Electoral, que está haciendo trabajo para anular la elección. Ellos ya lo decidieron y están cabildeando y están diciendo se anula la elección porque rebasó los topes de gasto de campaña. Y Peña Nieto saca una foto con él, ¿no? Casi como diciendo... No, lo recibió. Lo recibió, claro. Lo recibió en Los Pinos. Lo recibió y saca una foto con él como diciendo, aquí está el mensaje, olvídense de Coahuila si no hay fiscal carnal, ¿no? Y eso pasando por encima también de la credibilidad de ahí. Pero lo que sucedió en el Congreso, en el Senado, eso no fue terrible. ¿Por qué? Porque Gamboa se mete en el conflicto interno del PAN con un descaro y entonces va con los disidentes y decide quién es el panista que va a tener que dirigir el Senado metiéndose en el conflicto interno contra, obviamente, la mayoría que está en el PAN. Rompiendo toda regla de urbanidad, de decoro, así de desesperados están. Por eso metieron en crisis al Congreso. Y, perdón, Morena jaló por a cambio del Instituto Belisario Domínguez. Sale Miguel Barbosa, tu paisano, muy contento diciendo que había votado por Cordero, porque es quién sabe cuántas atribuciones, metiéndose esa grilla en la vida interna de otro partido. Así están desesperados, pero la verdad es que, por más que quieran defender al fiscal carnal, el fiscal carnal se mata solo. Nada más hay que ver que para eludir impuestos usa un domicilio fantasma en Morelos para no pagar la tenencia y no pagar otras cosas que tienen. Ese es el que ese es el que va a dar garantías, el que fue abogado del PRI, el que fue senador de la bancada del PRI, el que fue responsable jurídico de la campaña de Enrique Peña Nieto, es el que quieren que dé la autonomía a esa institución. Perdón, ahí está. Y ahora, perdón, habló de muchas cosas Andrés Manuel, su sermón fue muy rico, etcétera. Habló de Cordero y otros, pero no toca ni con el pétalo de una declaración al fiscal carnal. ¿Será porque ve que en el fiscal carnal se cumple su promesa de amnistía anticipada que le hizo a los priistas? Y se lo dijo en Acapulco, habrá amnistía anticipada, por eso no toca al fiscal carnal. Cree que el fiscal carnal es lo que hace cumplir su promesa que le hace al grupo gobernante de que no los va a tocar. No lo sé, pero es una vergüenza que que es el gran tema opositor de este sexenio, Andrés Manuel no haya dicho, bueno, muéstrame una sola declaración de Andrés Manuel sobre el fiscal carnal, ¿no? Creo que Fernando Lerdo de Tejada, PRI. Fernando, mucho gusto. Mucho gusto, Nino. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a mis compañeros de mesa con mucho aprecio. Pues, Nino, la verdad es que en los partidos de oposición no hay, no es uno de todos. Realmente da pena. La palabra da pena, digo, quienes militamos en un partido serio que salió fortalecido en su Asamblea Nacional y que acabamos de ser testigos del informe del presidente de la República este sábado, da pena lo que está pasando en los partidos de oposición. Y de veras lo digo con cierto dejo de tristeza, porque estamos a punto de entrar a una contienda electoral muy, muy complicada, muy difícil, y pues uno quisiera para México partidos realmente más sólidos, más dispuestos, con mayor claridad. Empiezo porque mi tocayo pues hizo crítica de todos, pero no hace autocrítica. Porque el pobrecito del PRD, hace agua por todas partes. Esto de la salida de Dolores Padierna se me hace verdaderamente atroz. Una líder que hace unas cuantas semanas estaba luchando por quedarse al frente de la bancada del PRD, haciendo a un lado a todos los demás, supuestamente porque ella sí tenía lealtad, y ahora completamente los abandona. Pues, ¿cómo puedes llamarlo a eso? A ver, ¿con cuántos se va a quedar el PRD? Y ahorita que además firman el fin de semana el Frente Amplio Democrático, pues hay una enorme contradicción, porque además muchísimos del PRD no creen en este frente, no están de acuerdo en esta vinculación con el PAN. La inmensa mayoría del Consejo Continúa, Fernando. Fíjate. Entonces, me llama muchísimo que mi tocayo, que Javier Bonilla diga que pobrecitos los panistas, porque fíjate que el PRI los está engañando. No, hombre, los está engañando, y entonces ellos, que son tan ingenuos e inocentes, pues no saben ni cómo hacerse de esto. Estamos hablando de 3 hombres que fueron secretarios de Estado, ¿ok? Pero son engañados, pobrecitos, no saben cómo, porque pues no pueden pensar por ellos mismos. Pobrecito PAN, si entre los mismos panistas
piensan eso de sus correligionarios, que el PRI los puede manipular y engañar a 3 hombres que fueron secretarios de Estado. Son lo mejorcito que tienen, por Dios. Lo demás experiencia, lo mejorcito que pueden ustedes enseñar. ¿Cómo es posible que ahora los hagan en un lado? Hasta Margarita está metida en esto, diciendo que Anaya es el motivo, lo señala, de la división panista. Y otros se tapan los ojos. No, Fernando. Realmente, hagan un poquito de autocrítica. ¿Qué te puedo decir de Morena? Bueno, pues Morena está completamente sumido en la crisis de Sheinbaum y Monreal. Todavía leímos a grandes articulistas el fin de semana, como Federico Reyes Heroles, hablar en este artículo sobre la farsa, que es un artículo extraordinario, porque realmente es un engaño y quieren que nosotros todos les creamos su engaño de una encuesta inexistente que nadie sabe cómo se funcionó ni cómo. Y el señor Monreal, que no es ninguna perita en dulce, ahorita está exigiendo transparencia y le vienen con una andanada, ahora sí, de descalificaciones absolutamente. Un hombre que hace también un par de semanas era un héroe, ahora resulta que se vuelve un villano. Entonces, sí, realmente pues es muy desafortunado lo que estamos viendo. Ojalá que los partidos puedan trascender estas crisis, porque estamos a punto de entrar a un importantísimo proceso electoral. También nos acompaña Arcadio Sabido del PRD. Arcadio, mucho gusto. Mucho gusto, muy buenos días. Buenos días, Nino. Buenos días a tu auditorio. Buenos días, compañeros, compañeras de esta mesa. A ver, yo te voy a Está saliendo el micrófono, si lo mueves. Te voy a señalar tres cuestiones. Una es la simulación, la otra es el oportunismo y la tercera es las alternativas. La simulación obviamente es el informe presidencial. Esta simula un país que no existe, ¿sí? O sea, ni siquiera pudieron resolver el tema de la metodología. Pero hay que ver los datos, porque la metodología, por ejemplo, de la pobreza es deliberadamente cambiada para no dar los datos exactos de la pobreza del país. Estaba maquillada. ¿Sí? El tema, tú ya señalas también el tema del crecimiento económico versus deuda externa. Si tuviéramos un crecimiento del 5 o 6%, el problema del 50% del PIB, deuda-PIB, no sería tan grave, porque los Estados Unidos tienen casi el 80, 90%, me explico, o sea, y no sé si estoy corto en esa valoración. O sea, el problema de que la deuda externa esté muy por encima del PIB depende del crecimiento y la capacidad económica de la economía. ¿Estamos de acuerdo? La simulación lo vamos a ver en toda esta semana, va a ocupar las planas, pero yo creo que el tema va a estar más en la perspectiva que la gente tenga de su misma situación familiar, económica, personal, ¿sí? Y es donde está el problema de la desconfianza y el problema de que la mayor parte, según las encuestas de la ciudadanía, ya no está de acuerdo con el PRI, no está de acuerdo con repetir ese partido. O sea, ya tuvo la posibilidad de una nueva alternancia del PRI y no va a poder, las tendencias dicen que no van a repetir que el PRI se mantenga en la presidencia de la República. El tema del oportunismo, en todos los procesos electorales, en todas las coyunturas, siempre hay movimientos de los líderes, de los dirigentes que andan buscando sus posiciones. Y yo quiero hacer un paréntesis. Monreal está invitado al Frente Amplio Democrático, Agustín, para darle continuidad a las pláticas que ha tenido con Movimiento Ciudadano, ¿sí? Que forma parte del Frente Amplio Democrático. O sea, que hay alternativas y hay salidas para ese conflicto de Monreal que no lo van a resolver dentro de Morena. Lo del PRI es más factible, un tema, porque tendrían candidato a la jefatura de gobierno. Por supuesto. Vas a ver que no se va a ir Monreal al PRI. Bueno, Yo creo que aquí la fuga de Dolores Padierna, la fuga de Bejarano, es una fuga, pues se entiende, andan buscando cómo van a caer en la siguiente, o sea, porque están acostumbrados a mamar del presupuesto. Y la mayoría de todos los que tienen esta actitud andan buscando esto, de cómo van a resolver su proyecto personal, no andan buscando alternativas para el desarrollo nacional. Las alternativas para el desarrollo nacional, yo reconozco, de la oposición son dos. Sí, es cierto, la alianza del PT con Morena, y es cierto, la alianza del Frente Amplio Democrático. Son las dos alternativas y la gente va a tener que decidir sobre la mejor propuesta. Yo diría, o sea, yo fui simpatizante de Andrés,
¿sí? Pero leamos los 52 puntos que son los que están publicados. El punto número 15 del programa de gobierno está planteando la continuidad de la macroeconomía. Leamos bien, no va a haber ese cambio que se dice. Y el acuerdo que tiene con el Grupo Alfa de Monterrey ya definió que no se toca la reforma energética, que es un problema grave para el desarrollo nacional. El cambio verdadero, pues no sé dónde va a estar. El Frente Amplio Democrático está construyendo una propuesta de un cambio de fondo. Y un cambio de fondo implicaría, por ejemplo, resolver el déficit financiero del Estado, del gobierno. Los 600,000 millones de pesos de déficit financiero se puede resolver si reformamos realmente y democratizamos el sistema impositivo nacional. Y tenemos propuestas para resolver el problema del mercado interno con el empleo y el salario. Y tenemos propuestas para resolver el problema del presidencialismo caduco, con un proyecto que va hacia el parlamentarismo. Es decir, la gente va a tener que decidir entre esas dos alternativas. No hay una sola alternativa de oposición, hay dos alternativas de oposición. Vamos a Javier Bonilla. El día de hoy sale en el periódico El Economista la caída de la venta de los automóviles nuevos, pero la semana pasada hubo un programa en donde se decía que la caída de los automóviles o la caída de la venta de los automóviles nuevos es por el SAT. La gente está dejando de comprar esos coches, lo dicen los mismos concesionarios, porque el SAT los tiene amarrados y atados. ¿Qué pasa o qué sucede si íbamos muy bien en lo que era los automóviles nuevos, iba muy bien la economía, y de repente se desfasa todo? Y hoy que sale en El Economista dije, bueno, pues ellos están retratando lo que está sucediendo, lo que está pasando o lo que está aconteciendo en nuestro país. Javier. Bueno, bien, nada más para terminar de hecho de réplica, yo creo que en ningún momento... ¿A quién? O sea, con Fer, digo, la verdad es que no se ¿Con trata cuál? de... Fernando, Leo Tejada. Es que hay dos Fernandos. Tú nomás eres Fernando y él es Fer. Ya viste, ya quedó claro. Bueno, yo no compadezco a ningún panista, ni esos actores que efectivamente han probado ser uno de los mejores personas que han construido el partido, que han aportado muchas cosas muy importantes, no solamente al partido, sino al país. Pero yo creo que esto no se puede permitir, porque al final de cuentas no puede estar negociando escuritas con otro partido que no es probablemente el tuyo. Y eso lo hicieron totalmente afuera del recinto y obviamente sin la aprobación, ni con el apoyo, ni el consenso del grupo parlamentario. Entonces, eso obviamente se tiene que castigar, porque eso aquí en todos lados es una traición, independientemente de las causas. ¿Qué les ofreció Gamboa? No sé, pero algún interés han de tenido, no sé si fue económico, fue lo que haya sido, lo que les haya movido, interés personal, o simplemente por el simple hecho de dañar o ir en contra de los intereses, en este caso de la institución, que también eso creo que ya nos tiene, creo que bastante... ¿Está la mano de Calderón? ¿Es la que mece la cuna? No sé si esté de lado, no puedo decirlo porque no me consta absolutamente, pero ellos obedecen a ese grupo de intereses, obviamente, y al final de cuentas es lo que están buscando, ¿no? Ver cómo lo pasa. En el tema de lo del Oye, ¿no SAT... viste la jornada cuando sale Calderón y le dice, Márgara, ya te conseguí partido? ¿No lo viste en la primera plana? No, digo, es que se han hecho unos memes bastante buenos, ¿no? Como también... Esa era la primera plana de la jornada, no friegues. La del perrito de donde traen ahí a Lozano, ¿verdad? Digo que se me hace de muy mal gusto ese tipo de memes, pero bueno, al final de cuentas lo están retratando como lo está viendo la sociedad, como lo está percibiendo la gente, ¿no? Entonces, bueno, es lamentable lo que está pasando. Yo sí lo lamento por el país, primero antes que nada por la institución, porque aparte han puesto en jaque a las instituciones, en este caso la Cámara de Diputados, que hoy no se tiene una mesa y que tienes un plazo hasta el día de mañana, y si mañana no se instala, pues prácticamente cae en un vacío jurídico que realmente no sabemos qué va a pasar. Es una situación muy complicada. ¿Esto a quién le favorece? Eso no le favorece a nadie. Definitivamente no le va a dar, porque no le dan certeza al tema de la gobernabilidad, sobre todo cuando tienes una agenda legislativa que tienes que prácticamente sacar, que son temas que se tienen que aprobar demasiado importantes, pero también, en este caso, el gobierno, en este caso el PRI, no quiere ceder al tema del fiscal. Digo, la verdad es que si vamos a poner de modo y hacemos una lista, como decimos, no, más de 100,000 asesinados, más de 100 periodistas también igual asesinados, el caso de los 43 desaparecidos, el caso de Odebrecht, el caso de OHL, el tema de Socavón, donde no solamente fue el hoyo, sino fue también más de 1,000 millones de desviados para quién sabe quién llegó. Entonces, ¿por qué razón se empeñan en, en que sea Raúl el fiscal? Eso yo creo que no lo podemos permitir. Y otra, ya realmente, como tú dices muy bien, ya no le están haciendo ningún favor, porque ellos solito lo están prácticamente desgastando. En el caso de la información del SAT de los vehículos, a mí se me hace muy rara esa información, porque hasta donde yo sé, hay información donde hay crédito bastante bueno para la gente, para la economía, y la gente sigue comprando no solamente autos, sino están adquiriendo créditos con tarjetas y muchas cosas. Muy bien. Morena. Yo te diría, Nino, a propósito del informe de Peña Nieto, que cada día, y sobre todo es un informe intrascendente. Es un informe que no pudo fijar la agenda,
que no pudo convocar la atención de los ciudadanos, de la población. Estamos muy lejos de aquello que era el Día del Presidente o la fiesta del informe, donde había crónicas y crónicas sobre cómo había entrado, cómo había desayunado, cómo había pasado de su casa en el paseo antes de llegar a la Cámara de Diputados, y estas cosas que se... Y el que se veían, ¿no? confeti. Y el confeti, toda esa historia, ¿no? Que ya quedó simplemente en la memoria de algunos que nos tocó vivir. Este fin de semana el informe compitió contra la crisis que se abrió en el Senado, en este nombramiento del presidente del Senado, con la crisis que también se abrió en la Cámara de Diputados, o sea, no hay mesa directiva en la Cámara de Diputados como consecuencia del pleito en el Senado. Se compitió con el Consejo Nacional del PRD también de este fin de semana, con el evento de Morena el día de ayer también en Junto a la Revolución. Y entonces, entre tanto evento político, el informe pasó como una cosa de noche. O sea, de todos estos temas, eso fue lo menos importante. O sea, lo que menos llamó la atención. Y es muy significativo porque también habla del descrédito que tiene el presidente frente a la población. O sea, el informe, la gente lo ve pues, como una sarta de mentiras, de cosas sin realidad, sin un peso de realidad, que se consumen rápidamente. Ahora, en el caso de lo de Morena, digo, para cerrar este tema, en todo partido democrático hay división de opiniones, en todo partido democrático hay derecho a pensar distinto sobre un proceso, sobre... Eso nunca había sucedido en Morena. No. Es la Era primera vez, el que decide se llama López Obrador. Es la primera vez que se hace público una diferencia. Ah, eso es Mira, distinto. un día regañó a mira, Navarrete, escucha esto. Mira. El día que regañó a Navarrete, Víctor le Quintana. pusieron, uno de los reporteros puso una grabadora y se oye cómo le grita a Carlos Navarrete. Puta, casi le mienta a la madre. Sale Navarrete y dice, ya acordé con él. López Obrador, ¿verdad? Y sacaron inmediatamente la narración. Cuando le dijo, el movimiento soy yo. Sí. Esa fue su frase. El movimiento soy yo. Mira, es la primera vez que se hace público un diferendo dentro de Morena. Pero ustedes lo hicieron público. Es positivo. Y después le grita chantajista, pues ya lo hizo líder. Creo que es positivo, ¿no? O sea, creo que el que se haga un diferendo, se haga público un diferendo dentro de un partido, me parece que no es una cosa ni extrema ni grave, ¿no? No, me parece que es positivo que se haga un diferente. Ahora, Ricardo ha dicho dos cosas que son ciertas y que le dan una definición política. En primer lugar, él sostiene que el mexicano con mayor autoridad política en este país es Andrés Manuel López Obrador. De todos estos liderazgos que hay, esa es una definición que lo marca. Y lo segundo, él está también convencido de que Morena representa la única posibilidad de cambio en este país. O sea, no hay otro partido, eso del Frente Amplio y lo que haga, pues está bien, pero la única posibilidad de cambio en este país es Morena y de eso está convencido también Ricardo Monreal. Entonces, pues agradecen las invitaciones, ya lo dijo también, Pues es la única. les agradecemos las La verdad. invitaciones, pero no anda buscando partido, o sea, no anda en ese asunto. O sea, se va a buscar un encuentro interno y creo que lo vamos a superar bien. Vamos con el PRI. A mí me llama mucho la atención el PRI porque Leandro Rovirosa, cuando lo de Luis Echeverría, dio a conocer los nombres así, ¿no? Y lo de Emilio Gamboa está padre. Dice, pregúnteme, está haciendo su mejor esfuerzo. Ese sí se lo llevó el carajo. Pero el que sí era su mejor esfuerzo. Pero mira qué natural se veía Emilio, hombre. Qué natural se veía. Mario Estrada, PRI. Gracias, Nino. Mire, una poquita de réplica con relación ¿A quién? a este manejo que hay de las cifras y del informe y de la importancia, la relevancia o no que pudiera tener en la apreciación del gobernado, ¿no? De la gente. Bueno, de 2012 a 2016. La economía creció y no es porque se haga una autoencuesta, hay una institución evaluadora, contrario a lo de Morena, que a lo mejor llega allá y sus propias encuestas y pues, para qué, a lo mejor desaparece al Coneval y a todas estas, hasta Lincoln. ¿Allá va a ganar? Bueno, si fuera el caso. Bueno, el hecho es que Bola de cristal, sí. el hecho es que la economía sí va a mexicana ganar creció Morena. en promedio
2.1%. Nadie con cifras o con pruebas lo refuta. Y esto hay que decirlo, fue muy superior al 1.2 del gobierno de Calderón y al 1.4 del gobierno de Fox. Luego entonces, Pero es ustedes falso, dijeron que iban a es crecer falso que el 3.5 crecimiento económico esté mal. Y 5.3. Acuérdese, acuérdese de lo que dijo López Portillo cuando le hablaron del presupuesto. Es un presupuesto. Eso es lo que pensamos que podemos manejar para lograr tales y tales cosas. Si no hubo el ingreso suficiente, tendrá que modificarse lo que se presupuso. Entonces, tampoco es válido que se diga, tú dijiste que iba sobre el 3 y nada más lograste el 2.1. Así de simple. Oye, Vamos. ¿el 2027 es cierto que se va a terminar la pobreza? Porque eso también lo dijo. Hay que ser... Yo pregunto, es que yo me quedé con la curiosidad. Bueno, es un presupuesto. Si sigue, Si se saca la lotería, se va a acabar la pobreza. Si continúa si no, la pues no. tendencia, precisamente la ley de probabilidades y todos los análisis económicos se dicen que si sigue la tendencia, si no se modifica, en tal fecha alcanzas tu objetivo. Bueno, pero esas son cosas jueguen más el de melate. presupuestación. Exacto. A ver, Es una asignación. ahora no ha salido, pero Eres tan muy negativo tú. pero ahora no ha salido, pero ¿cuántas Cifras, veces? cifras. No, es que la inseguridad es terrible. Bueno, sí. Pues venía de atrás, ¿no? ¿Quién abrió el cuartel? Venía de ¿Quién abrió el Fox cuartel? y venía de Calderón. Y bueno, y sí, también los Estados Unidos, con su consumo de drogas, pues ha estado perjudicando a México en ese sentido. Y con el tráfico y comercio de armas que vienen de los Estados Unidos, que ahí parece que no lo quieren ver, pero es un ingreso importantísimo que tienen. En materia de crimen organizado, al inicio hubo 127 objetivos. Bueno, ya se lograron 107. Eso no se logró ni con Calderón ni con Fox. Entonces, en inseguridad a ese alto nivel, pues hay que reconocerlo. O díganme si no, estaban los 127 y de esos 127 hacen falta 20. Capturar. Pregúntenle a cualquier ciudadano a ver qué piensa de la seguridad. Bueno, A ver cómo se siente. ya no es de crimen organizado. El estudio, por ya favor. ya no es Cifras. de los objetivos planteados para descabezar, como el hecho de que se le haya ido el Capo El Guzmán Chapo. por allá al PAN. Pues es que el cártel y bueno, de Peña el PRI, Nieto y el PRI sí lo pudo. No, pero el cártel de Y Peña a- Nieto es al PRI se nueva le- generación. ¿eh? Al PRI se le fue a través de un túnel. Acabó con O los sea, otros, está acabando con los otros, pero porque tiene el suyo, Peña allá Nieto. simplemente le dieron el paso. ¿Y por qué no ha tocado- Marta, ¿Quién contesta. haya sido? ¿Y por qué no ha tocado a nadie del cártel A Nueva ver, Generación? a ver, Muy bien. Pues porque es el de Peña Nieto. se han recuperado 40,000 plazas. Ah, Chihuahua. Sí, en el sistema educativo. Ah, Que estaban allá y que los manejaban otros, pero que representaban 5,000 millones de pesos que eran saqueados al presupuesto de educación. ¿Real? Algo se ha hecho. Ay, que Algunas va a ser otras no lo Repites ven. todo porque no se oyó a nada. ver, empezamos. Mario. Bueno, Tus cifras. voy a dar, ¿qué es lo que Morena más ha puesto en el tintero como que lo va a revertir, lo va a cambiar, lo va a echar, lo va a retroceder y lo va a poner como que si estuviéramos en el año de los 90? La cuestión energética. Bueno, ahí está el dato, rebátanlo, refútenlo con verdaderas pruebas, no nada más diciendo, no, es que vivimos en la miseria se vivía en 1913, en 1916, aquí, a estas alturas de nuestra vida, en este país de libertades y de oportunidades, quien diga eso es que no ha querido hacer nada. Pero otra de las cosas, Ya. en materia energética, están asegurados ingresos por 80,000 millones de pesos con motivo de la reforma. Y por otro lado, todos gozamos del Internet. Bueno, se elevó a 60% el uso del Internet
en nuestro país, en donde les cabe que haya una crisis en ese sentido, en el sentido que ustedes argumentan. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Nos envidian los que todas estas reformas estructurales vayan y alcancen los objetivos que se previeron. Que si hacemos lo contrario, lo que tendrá es un retroceso. A mí me encanta oír a los ¿qué te priistas encanta? porque hablan como si de Peñalandia, pero bueno, a ver, yo me acuerdo que cuando prometieron todas las maravillas de las reformas estructurales, hablaban de una cosa que se llama el crecimiento inercial. Y decían que, pues, conforme se fueran poniendo en implementación, pues todo iba a ser maravilloso, la gasolina iba a bajar, el gas también. La electricidad. Todo iba a bajar. Y pues la realidad es que, pues, gasolinazo tras gasolinazo, tenemos gasolina más cara que en Estados Unidos. Y bueno, no solamente eso, hemos perdido la capacidad, que eso empezó desde los panistas. Como yo les digo, miren, ya estuvo el PAN, ya estuvo el PRI, pues vamos con Morena, mira, ya peor que esto está cañón. Porque, y hay dos cosas que quiero resaltar del mensaje para mí muy importante que dijo ayer Andrés Manuel, que son dos cosas. Uno, no vamos a hacer Venezuela, por favor, no, o sea, olvídense. Hay demasiadas cosas que estamos, y en el plan que estamos justamente trabajando, y cada quien en su área. Pues la Padierna dijo que el ejemplo era Venezuela. Eso dijo la Padierna. No ayer, pero y la otra, espérame, y después yo creo que es el tema de la alianza tan importante con los empresarios. ¿Por qué? Los empresarios somos los que damos empleo, invertimos Generan en México empleos. y generamos efectivamente. Y tenemos que tener, cosa que no ha sucedido con este gobierno, porque este gobierno lo que se ha dedicado, también los panistas, gobierno de cuotas y de cuates. Entonces, pues aquí, si soy cuate de Peña, como hay varios, bueno, pues tendré todas las beneplácitos y todas las maravillas que me prometió la reforma energética. Cuando ustedes hablaban de la reforma energética, dijeron, maravillosamente vamos a crecer entre 3.5 y 5.5. Oye, para la Pírrico 2.2, porque además, ojo, no es que defienda yo a Calderón, pero en el gobierno de Calderón hubo recesión. En este no ha habido. Entonces, si hacemos un balance de los economistas, yo no soy economista, soy abogada, pero si haces el balance, entonces tendrías crecimiento negativo. Entonces, realmente está como sus cifras maquilladas del INEGI y del Coneval, realmente estás con las cifras maquilladas de que ya sacaron a 2 millones de pobres. No es cierto. Y está como la cruzada contra el hambre, que además participé en toda esa mentira, hombre, por favor. Seguimos siendo una fábrica, el PRI sobre todo ha sido una fábrica de pobres, porque es muy fácil tenerlos ahí a la gente pobre, porque es más fácil comprarlos con la torta y darles 1,500 pesos por su voto, y 6 años, la verdad, fregados. Muy Esa bien, es la Fernando realidad. Belanzuarán, PRD. Sí, bueno, lo primero que hay un punto que ha faltado en la discusión es que cuando se nombró a Cervantes procurador, se hizo un gran escándalo público y eso llevó a Peña Nieto a presentar una iniciativa que quitaba el transitorio. Todos los coordinadores se comprometieron a aprobarla, incluso Gamboa, ahí está su declaración diciendo vamos a aprobar el transitorio, no hay problema, claro. Pensaban que en un procedimiento luego tendrían 2/3 partes a favor de Cervantes. Cuando vieron que eso era imposible, entonces dice mi mamá que siempre no. Entonces ya no existe la modificación al transitorio y ese es el problema que tenemos. Pero el punto clave es quién garantiza una fiscalía autónoma, una fiscalía que le cuide las manos a la gente y no le cubra las espaldas a su equipo, a sus grupos, a su amigo. Y ya el fiscal carnal está quemado políticamente, no tendría fuerza, sería una fiscalía verdaderamente débil, sin credibilidad, y si sigue el PRI empeñado en poner al fiscal carnal, nos van a meter una crisis tremenda y van a matar a la fiscalía antes de nacer. Ojalá no lo hagan, pero los he visto enloquecidos haciendo y deshaciendo. Incluso, insisto, meterse groseramente a la vida de los partidos políticos muestra su desesperación porque eso rompe cualquier lógica de decoro. Eso lo hace con PAN, pero no solo. También lo hace con el PRD, con otros, con Morena, etcétera, buscando candidatos a modo. Fíjense, en Chihuahua, por ejemplo, todos los candidatos que pusieron contra Javier Corral eran expanistas.
todos eran amigos. Por cierto, dicen que es la única dificultad o crisis que ha tenido Morena. Miente Agustín Guerrero. Víctor Quintana, un gran luchador social por apoyar a Javier Corral, lo expulsaron. Hoy está en el Milenio el testimonio de Jaime Palacios en Sinaloa, porque pusieron una encuesta del más desconocido, por supuesto tuvo unos resultados electorales desastrosos, se inconformaron con el dedito de Andrés Manuel López Obrador y los corrieron a todos. Morena es el partido que desde 2015 que tiene su registro ha corrido a más militantes. Eso es absolutamente público y lo pueden verificar, pero sí hay una sola voluntad suprema y sí, o estás con él y estás en el paraíso o lo cuestionas y te vas al infierno. Y por eso, bueno, y eso, y mira, dice Paula, no, esto no es Venezuela acá. Es cierto, yo no creo que necesariamente tenga que serlo así, a pesar de la cercanía de Jacob Polevsky o de Héctor Díaz Polanco, de otros con el chavismo que lo han defendido acá. Pero hay algunas cosas que me preocupan, dice Andrés Manuel, dice Andrés Manuel, yo voy a poner a referéndum las reformas estructurales. ¿Y el Congreso? ¿Dónde está el Congreso? Apelar al pueblo, entre comillas, para enfrentarlo al Congreso, eso sí es eso. Y no pueden modificar, no puede haber un referéndum sobre las reformas estructurales si no se modifica la Constitución, porque lo sabes muy bien, impulsamos la consulta popular y la Suprema Corte dijo que eran la carabina de Ambrosio. Sí, tenemos que cambiar primero la consulta acá. Entonces va a ser ese referéndum. No sé cuántos participen, si participan 15,000, 20,000, 30,000 o lo que haga. ¿Y qué va a hacer después si esos 30,000, 40,000 ciudadanos que participan dicen tira las reformas estructurales y el Congreso y la Constitución? Eso es peligroso, ¿eh? Por lo menos yo lo pongo aquí. Otro ejemplo, Paula. Otro ejemplo, Paula. Dice, se acaban los rechazados, cosa que yo estoy de acuerdo porque hay que darle mayor cobertura. Pero ¿y las universidades no son autónomas? Las universidades tienen que autónomas establecen su política de ingreso. Entonces, en lugar de decir, voy a hablar con las universidades para aumentar la capacidad, etcétera, dice, al día siguiente se acabaron los rechazados y la autonomía de las universidades. Por lo menos te los pongo de tarea para que me digan. No, sí, no es de tarea, y además, como hemos visto que resuelve toda diferencia en Morena, si es un dictador suelo, pero está bien, se vale discrepar. Igual con bueno, el qué bueno que PRD, discrepamos. ¿o cómo? Pero, Bueno, a está ver. bien. Sí es un dictador suelo, pero está para discutirse. Está bien. Y además les digo una cosa, Monreal ya no tiene espacio en Morena por criticar al líder. Acuérdense de mí, se lo digo aquí a Agustín Guerrero y me va a tener que dar la razón pronto. Monreal ya no tiene espacio ahí porque ya está satanizado, estigmatizado Yo no acá. creo que No por Monreal los se quiera escándalos de quedar. corrupción que salieron, no por Antuñano y la lana y todo eso, no. Tiene esto porque se atrevió a discrepar del líder. Y termino simplemente con el informe. Cuando las cosas están mal, pueden estar peor. El día del presidente era pésimo, ¿no? El Congreso a los pies del presidente. Esto ahora pasó el día del presidente un día después y el Congreso General es solamente oficialía de partes del mensajero. Y entonces sí, Peña Nieto puede decir la cantidad de autologios que dice y no tiene ningún tipo de rendición de cuentas ni contraste. El cambio es que el presidente sí regrese al Congreso, pero en un informe republicano. En un informe republicano donde conteste preguntas y cuestionamientos de los legisladores, como pasa en muchos países democráticos. Pero, pues, y ese sería el paso. Sí, pero eso yo yo conozco, perdón, Paula. Ahora sí que por honestidad intelectual lo digo. Calderón mandó la propuesta de hacer. Espérame, ¿me das un segundo? Sí, Calderón mandó la propuesta de que el informe presidencial él podía responder preguntas hacia acá. Pero algunos periodistas decían, mandados por Andrés Manuel, que eso sería violar un acuerdo del Congreso porque era dialogar con el presidente. Es que No, según eso tú, acá, todo así es fue, culpa de Andrés Manuel. esa fue la historia. Pregúntale al Güero Garza, porque eso yo lo padecí porque yo era del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y yo decía, pues si está diciendo que va a ir a contestar y responder, pues ahí lo cuestionamos, ahí con argumentos le partimos la madre, ¿no? Como lo hacemos los buenos universitarios, con argumentos ahí lo contrastamos, pero el dogma de fe que venía de, si las cosas se deciden ahí, era no, porque eso es dialogar y dialogar con eso es reconocer, y si ya lo reconociste el fraude. Esos son los argumentos, Paula. Disculpa, yo sé que te parecen elementales, pero sí existen. Tú estás llegando a Morena, antes criticabas muy fuerte a Andrés Manuel, ahora que espérate que vengan las candidaturas y si lo conozcas me vas a acabar dando la razón, vas a ver. Yo recuerdo esto de los mensajes que empezó con Fox, pues
llevaba a sus cuates, aplaudían. Llevaba a sus cuates Calderón y aplaudía. Peña durante 5 años llevó a sus cuates y aplaudían. Pero ahí me tocó una con Felipe Calderón espantosa. Llegamos a Palacio Nacional y me tocó sentarme con Ceci Romero. Y llegó un momento que no llegaba la gente. Dijimos, en la madre, si es el mensaje de Calderón que no va a venir la gente. Y entonces Ceci dijo, pues, ¿qué vamos a hacer? Y de repente llegó el Estado Mayor de corbata y a sentarse, cabrón. Espantoso. Oye, no, espantoso. Imagínate el mensaje del presidente. Bueno, Fernando. Nada más para comentar que, digo, la memoria sí no nos puede fallar respecto del por qué el informe tiene ahora otro formato. Digo, quien protestó primero fueron los partidos de oposición que no querían, como dice Agustín, el día del presidente, porque se les hacía un exceso. A mí, a los muchos priistas también se nos hace un exceso, y ahora estamos en algo mucho más institucionalizado. Qué bueno que así sea. A lo mejor están ya pensando nuevamente en el culto de la personalidad y cómo vamos a volver a meter esto. No. Yo creo que los mexicanos estamos más por un régimen republicano, y si no es el día del presidente, qué bueno que no sea el día del presidente. Y si esa noticia tiene que competir con otras noticias políticas, pues qué mejor, carambas. Eso no es muestra de debilidad, eso es muestra de la institucionalización de un país donde el presidente ya no manda a capa y espada. Ojalá no regresemos a esos tiempos, que parece que hay muchas ganas por ahí de volver estos elementos. Ahora bien, hablamos, perdón, Paola, ahí están las cifras no se maquillan, menos cifras de ese nivel que pueden ser auditadas por organismos nacionales e internacionales. No lo digo yo, Bueno, por eso es el mismo, llenar de adjetivos todo para que nada te quede claro. Allí están las cifras que son auditables. Y en infraestructura ha habido enormes avances como jamás había habido. En inversión, es increíble que haya llegado al país mayor inversión extranjera este último año del 17, con todos los problemas que hemos tenido con Estados Unidos, y sin embargo sigue fluyendo la inversión extranjera, poniéndose en duda el Tratado de Libre Comercio, y la inversión extranjera sigue llegando para confiar en el país. Consumo, el consumo está altísimo. Pues ustedes que van a Walmart decían, ¿no? Me perdí esa parte, pero Ella pues tiene otro lleno. código postal. Cada vez que vayan a Walmart, chéquense cómo está. Está lleno, la gente consume porque el ingreso está muy bien. El empleo, por Dios, el empleo está más alto que jamás ha estado. Bueno, pues ahí están las cifras, y si no, que alguien rebata al presidente, no con adjetivos, sino con realidades. Y por último, si tanta preocupación les da la deuda, etcétera, pues carambas, hagan algo, porque a las calificadoras internacionales no les da ninguna preocupación. La calificación de México sigue siendo muy alta, y ahí está. Entonces, ¿ustedes por qué están preocupados y hablando de cómo está la deuda? No están las calificadoras. A punto, fíjense que allí iban, nos dijeron, las calificadoras internacionales tienen confianza en México. Y nada más termino diciendo, este doble discurso de Morena, que nos lo dice todo el día, que por un lado sí está a favor de algunas cosas, pero en la realidad, adentro, cuando los conoces, cuando hablas con ellos como lo hago yo, es otra la historia. Aquí nada que empresarios de empresas están absolutamente en contra de todo lo que huela a sector privado. Eso es absolutamente Por Dios, si lo viví, te lo puedo traer por escrito. Pues Te lo puedo traer en las crónicas del Constituyente, Pues ahí están. Pero si están grandes morenistas hablando en las crónicas del Constituyente hace unos meses, te lo puedo traer aquí, Paola. Lo que pasa es que no conoces a tus compañeros. Y como eres nueva, te estás yendo con la finta. Quienes los conocemos desde hace mucho tiempo, hay de todo, aguas. pero te puedo decir. Muy bien. No le hagas caso, porque lo que quieres es que te vayas al PRI, ¿eh? Paola, no le hagas caso. Vamos a Arcadio, y después un breve para despedir todo, ¿sí? Paola, Arcadio, Muy bien. por favor. A ver, se confirma el tema de la simulación. ¿Sí? El tema de la simulación, de las cifras. Veo que los compañeros del PRI están muy contentos porque el país está en auge. Peñalandia, No. maravilla. El problema ya no tiene discusión porque no vamos a llegar a ningún acuerdo, porque son percepciones diferentes. Pero como decías, la ciudadanía tiene una percepción diferente. Y la ciudadanía es la que va a definir. Sí, por supuesto. O sea, la gente de la calle, la gente de las escuelas, la gente de las familias, la gente de los barrios, es la que va a decidir, y vamos a ver un fenómeno interesante como fue en el 2006. En el 2006 el PRI se desbandó.
O sea, eso que nos están diciendo ahorita de que se está desbandando, el PRD que se está desbandando, también el PRI se desbanda, y cuando se empiecen a ver las perspectivas de cómo van a ir las tendencias del candidato presidencial, vamos a poder discutir aquí cuántos priistas se desbandaron para buscar acomodamiento en otros partidos que les presente una mejor perspectiva de la continuidad de su carrera política y seguir viviendo el presupuesto. Y eso hay muchos datos respecto a qué pasó en el 2016. Por supuesto, Así por es. supuesto. Bien. Y a mí sí me preocupa este tema del pase directo, de procuradora fiscal. Sí es un tema muy grave. Gravísimo. Grave, porque van a terminar 2013. van a terminar ahogando todo el sistema anticorrupción. Fue en 2013. ¿Qué es lo que están haciendo con tratar de que haya pase directo? Lo que están tratando es protegerse. O sea, no hay una seria disposición a combatir la corrupción. No hay, sino que hay lo que pasó en Quintana Roo, lo que pasó en Veracruz, lo que ha pasado en diferentes gobiernos que se adelantan ante la perspectiva de que ya no van a repetir en el gobierno, se adelantan a crear las condiciones para protegerse, para blindarse, para que no vayan a la cárcel por el robo que han hecho de la nación. Y eso es lo que está sucediendo. Esa es la discusión de fondo en el tema del procurador fiscal. Ese es el tema de fondo. Se está blindando, todo el grupo político de Peña Nieto se está blindando porque la corrupción en ese sexenio ha sido grande, ha sido grande. Lo de Obedrec no es nada realmente, o sea, eso 10 es millones de dólares, no es nada, no es nada. Ahí está la reforma energética y los contratos que se están haciendo con las compañías internacionales de Para seguir energética. quebrando a Ahí es Pemex. donde está el tema. Para seguir quebrando Y a Pemex. yo les quiero decir que se critica el modelo de informe presidencial. Sí, es un mal modelo. El anterior y este es un mal modelo. O sea, no hay tal informe presidencial. Por eso dentro del FAT la propuesta es caminar hacia un semiparlamentarismo o hacia una idea en donde el presidente tenga que rendir cuentas ante la legislatura, en donde la legislatura tenga el poder suficiente incluso para el voto de la moción, el voto de censura, que pudiera cambiar algún de los funcionarios que no están funcionando, que no están rindiendo cuentas en beneficio de la gente, en beneficio de la nación. Esa es la idea, ¿no? Que hay que ir renovando, pero en el sentido de la democracia. Nos vamos a conclusiones rápidas, por favor, conclusiones breves. Javier Bonilla, Partido Acción Nacional. Gracias. Tu comentario final. Yo resumiría este informe en 3 puntos muy importantes. El primero, que es el tema de la seguridad, que es lo que más la queja en este caso a la población. Cuando ya lo dijimos y lo citamos perfectamente bien, más de 105,000 muertos, que hasta el día de hoy yo no escuché que tocara esa cifra en el informe de gobierno. Es uno. El segundo tema, que yo creo que es de los más importantes también, es el tema de la corrupción, y en este caso, obviamente, volvemos al tema del fiscal carnal, que al final del día ellos quieren imponerse cuando realmente el sentimiento que trae la gente, el sentir, es darle para atrás a todo lo que tiene que ver con el tema de la corrupción, y ellos lo que quieren hacer es a fuerzas imponer una persona para poder proteger su interés. Y el tema económico, que aparentemente se ve muy bien, pero no está tan bien como parece, toda vez que tenemos prácticamente 2 indicadores muy, muy importantes, que es el tema, en este caso, de la inflación, que históricamente está llegando casi al 7%, cuando debemos mantener entre 2.5 y 3%, y el tema que va a dejar un país sumamente endeudado, con casi el 49% en este caso del PIB. Entonces, eso me parece bastante grave, y yo te aseguro que en la Acción Nacional vamos a recomponer la situación y vamos a salir adelante por el bien del país. ¿Van a ganar en el 2018? Seguro que sí, con un frente amplio. Con Frente Amplio, muy bien. Gracias Agustín por la Guerrero, invitación. Morena, conclusión. 2 cositas, mira. No hay mejor argumento que los hechos. Y Andrés Manuel López Obrador ya gobernó aquí en la Ciudad de México 6 años y tuvo un excelente gobierno, bien calificado, bien evaluado y bien recordado, ¿no? Y los empresarios de la ciudad estaban contentos. No hubo todo esto que comenta Fernando de que Morena se quiere comer vivos a los empresarios. No es cierto, ahí están. De hecho, el coordinador de nuestro proyecto, en la parte económica, el coordinador que está elaborando la parte programática económica es José Luis Beato, que es el expresidente de Coparmex TF. El anterior, ahorita está Jesús Padilla, pero el anterior es el que nos está coordinando y tiene, evidentemente... ¿Qué hace Romo entonces? Entonces, Oye, ¿qué hace Romo? Romo coordina todo el programa, digamos, pero ya en los capítulos, el capítulo económico lo está llevando José Luis Beato. Entonces, digo, y ahí están los hechos. Digo, finalmente ellos hablan por sí mismos, ¿no? Y sí es cierto, todas estas cifras maravillosas de Peñalandia, pues hay que construir un muro,
nos van a invadir. Van a querer pasarse los gringos de este lado, los europeos. Entonces, Suiza, por favor. los suizos nos van a envidiar. Hay que hacer un muro. Gracias. Buenas tardes. Sí, esa está buena. Cuidado que nos van a invadir los gringos. Mario Estrada, PRI, conclusión, comentario final. Regresando a los años 30, 29-30, la crisis del 29, en lugar de muro, pues podría ser surcos, como lo hicieron en aquel entonces para reactivar la economía. Pero en fin, miren, esto del fiscal carnal. ¿Qué acaso no recuerdan ustedes que en 2013 fue aprobada la reforma constitucional que precisamente traía el transitorio 16º? En aquel entonces no les pareció que fuera mortal, ni prejuicioso, ni perjudicaba a nadie. Por ejemplo, en el Senado, 105 votos a favor, 15 en contra y una abstención la aprobó. En la Cámara de Diputados, 409 votos a favor, 69 en contra y 3 abstenciones. En aquel entonces no consideraron eso o no leen. ¿Qué les pasó? La letra chiquita se aduce, ¿no? No era eso. Todos los partidos votaron y votaron a favor. ¿Por qué? No sé, pero así como ustedes sacan determinados supuestos, pues ahí les va uno más. Total, cuando nos toque estar en el poder, pues ya se irá el fiscal carnal, ¿no? Eso no es así. Así fue como se dieron las cosas y es un Congreso serio. Son 2 cámaras las que legislan, pero además por ser una reforma constitucional fue a los estados y así quedó y así lo dejaron ustedes. Y vuelvo al ejemplo que tanto ustedes recuerden a Krill en gobernación en ese sexenio panista, el Estado de Derecho pues era la norma máxima. Bueno, y ahora ¿por qué no la respetan? Es inconcebible. No se sabe qué fue lo que les pasó. Ahora ya, como hay un Mesías que dice que no por acá, o el otro que trata de imitarlo diciendo todos contra el fiscal, bueno, pues ahora todos están en contra, cuando que en la oportunidad que tuvieron, incluso para la designación de procurador, Arell y después Cervantes, ¿a poco no sabían que había estado en la campaña? Y todo lo demás. Lo sabían. Habían pasado 4 años. ¿Y por qué Peña mandó su iniciativa? En el Senado. Para allá voy. Ya concluye. Bueno, ¿y qué pasó con la iniciativa del presidente? La iniciativa es iniciativa. Requiere ser aprobada en el Congreso. No se ha aprobado. Eso es de todos los partidos. ¿O qué no están representados? No nos hagamos. Mentiras sobran. Calificativos sobran. Verdades son las que aterrizan y son las que a la larga permanecen. Muy bien, muchas gracias, Paola Migoya. Morena. Pues mira, yo creo que la mayor coincidencia que todo mundo que nos hemos sumado al proyecto Andrés Manuel es el combate a la corrupción. Y no estamos pensando en soluciones mágicas, ni mucho menos. Y por eso es tan importante que no quede el fiscal carnal y que necesitamos una fiscalía que sirva, autónoma, para que poder implementar el Sistema Nacional Anticorrupción, que además participamos en la discusión, o sea, en el diseño, en la discusión, etcétera, y ojalá que se pueda concretar esto de tener una fiscalía autónoma, porque ese es el cáncer de México. Nada más y nada menos nos cuesta el 10% del Producto Interno Bruto y eso nos hace que seamos poco competitivos en muchas áreas. Creo que algo que no se dijo en el informe y creo que es muy importante decir es que la producción de petrolera de Pemex cayó un 21%, ¿no? Y la deuda de la paraestatal aumentó 152% del 2012 al 2016. ¿Por qué lo digo? Porque nuestra economía está muy ligada al tema petrolero, entonces la deuda de Pemex es más grande y las reformas estructurales pues no lo vemos, ¿verdad? La deuda de Pemex es más grande que las de las mayores petroleras del mundo, Shell, British Petroleum, Chevron, Standard Oil, Exxon. Sus abultados pasivos laborales y productos de los privilegios a su corrupto sindicato, Shams y demás, apoyos al PRI, serán cubiertos, pues no, los impuestos, etcétera. La balanza comercial de Pemex es negativa,
absorbe más dólares por la gasolina que importa que los que aporta por el crudo que exporta. Y los robos de gasolina, pues, el famoso huachicol, huachicoleros mayor, apenas leía yo el viernes el 1+1, que decía, pues, grandes, ¿no? En la primera plana, los aumentaron un 228% del 2012 al 2016. Entonces, realmente, si esto es alentador, más toda la fábrica de pobres, pues yo creo que tenemos un país al borde del estallido social que realmente siempre nos duele. A mí me duele México, me duele la pobreza, la inseguridad, la percepción, y no lo digo yo, vean otra vez, no es comercial, pero ahí está el estudio que hizo el Observatorio Ciudadano con las cifras que realmente nos dejan helados. Secuestros, desaparecidos y muertos. Oye, pero el control del huachicol lo tiene allá Rafael Moreno Valle en el estado de Puebla. Nuestros tiene 13 paisanos. municipios. Y pues bueno, Te ahí digo, estamos. es Digo, un pero guachicolero, para eso se guachicolero. requiere que tener el contubernio de Pemex. Si no, no se explica. Gracias, Fernando Belauzarán, PRD. Sí, bueno, México tiene que cambiar. Y la gran noticia de este fin de semana es que se va a hacer el Frente Amplio. Ya está el PRD, está el PAN, Movimiento Ciudadano, pero sobre todo hay una irrupción de la sociedad civil. Y vamos a asumir la agenda ciudadana, y a diferencia donde pues el salinista Romo y el cedillista Moctezuma hacen el programa de Andrés, que luego van a como un acto de fe, van a consagrar en algún mitin. Aquí vamos a organizar esto de manera horizontal, de manera abierta, el programa. Muchas de las cosas van a estar ahí. Y esta es la diferencia. En lugar de buscar empoderar a una voluntad suprema, justiciera y magnánima que esté por encima de las instituciones, nosotros vamos por controles, equilibrios, contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas con participación ciudadana. Y me encanta oír a Paola diciendo el Sistema Nacional de Corrupción, etcétera, porque Andrés Manuel siempre ha descalificado el Sistema Nacional Anticorrupción. Él dice que va a acabar con la corrupción con el ejemplo. No le funcionó con el delegado de Tláhuac, no le funcionó con Eva Cadena, no le funcionó con los videoescándalos de Ahumada, su ejemplo no le funcionó. Yo creo que necesitamos efectivamente el Sistema Nacional Anticorrupción. Qué bueno que haya voces en Morena que ya reivindiquen el Sistema Nacional Anticorrupción, pero sin simulación, en donde los vigilantes dejen de estar subordinados con los vigilados, que los vigilantes dejen de estar que dejen de servir a los vigilados. Es el punto. Cuando le preguntó René Delgado a Andrés Manuel, ¿quién te gusta para fiscal anticorrupción? Dijo que era la esposa de Ackerman, esa era su idea de autonomía, esa sería la fiscalita carnal, ¿no? Esa es una lógica que no aceptamos. Vamos por una fiscalía autónoma, sea quien sea, y también en el Sistema Nacional Anticorrupción. Y que bueno, yo conozco a Paola, sé que es convencida de este tema, pues bueno, pero que lo convenza, porque no va a encontrar Paola un solo comentario de Andrés Manuel favorable a que la salida es sistémica del Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, encuéntramelo. Ya, concluye. No, es que no hay ninguna. Perdón. Concluye. Bueno, enséñame, muéstrame que esté a favor. Lo que él ha dicho es: con el ejemplo basta. Con el ejemplo basta. Pues eso. Es un Muy bien. tema de Bueno, ejemplo está que bien. también- Está bien. Ahí está Ponce. El ejemplo. Fernando, ¿ya? Agustín, hombre, Gracias, por favor. Fernando, mucho gusto. Fernando Lerdo de Tejada. Gracias, PRI. Nino, gracias a mis compañeros de mesa. Yo quiero decir que aunque les duela, no todos. a esta mesa, pero a mucha gente, pues hoy, parafraseando, hoy el PRI es el partido más fuerte que hay, el más institucional y el que tiene mejores liderazgos. Así es un hecho, no está viviendo las crisis que están viviendo los otros. Ahora, también estoy convencido de que el talón de Aquiles de este régimen, no me refiero a la administración, sino me refiero al régimen en conjunto, es la corrupción. La corrupción es lo que más nos está dañando a nivel federal, a nivel de los estados, a nivel de los municipios, y no hay partido, desafortunadamente, que se salve. Es el gran cáncer. No podemos continuar con esa circunstancia. Yo en lo personal, estoy convencido que el próximo fiscal debe ser implacable con la corrupción, y yo pienso que se debería de nombrar, como espero que sea, de la manera más transparente para beneficio de la sociedad. Y tengo que coincidir con Arcadio
en el sentido de que la percepción de la sociedad, pues no es muy priista, lo tengo que, por supuesto, soy autocrítico y lo tengo que reconocer. Y lo que pasa es que esta administración es malísima para comunicar. Bueno, no comunican ni lo que siquiera las noticias positivas que realizan y que tienen. Pues eso sí no se les da. Así que yo espero que puedan comunicar bien todo esto de la Fiscalía General para que el país tenga una fiscalía fortalecida. Te voy a poner 30,000 millones de pesos. Te voy a poner algo muy sencillo. Eduardo Sánchez y Roberto Calleja salen con todo lo que le corresponde al presidente estos 20 días que tiene una gran promoción y lo meten en cadena nacional. La cadena nacional no es para promover a nadie, es para una alerta en un caso de emergencia. Entonces, yo les decía, escuchen a Sergio Sarmiento cuando dice, ay, perdónenme, pero ya van a dar las 8. Ahorita les sigo platicando porque me tengo que ir a la cadena nacional que nos obliga el gobierno. Eso es nefasto para Peña. Pero parece que Roberto Calleja está dormido y que Eduardo Sánchez pues debería de regresarse a MBS, porque lo que estás diciendo es cierto. Algo tan simple. Si lo pasas a las 8 con 5 minutos, ya no es cadena nacional. Ya rompes eso. Pero algo tan simple le ha pegado a Peña durísimo, pero durísimo. Arcadio Sabido, Muy conclusión, bien. PRD. Muchísimas gracias. A ver, el país tiene cuando menos 5 grandes problemas. 5 grandes problemas. 5. No, La ya, corrupción. Te felicito, cabrón. Ahí te va. Bueno, ni los priistas te van a Ahorita vas a ver felicitar, pero yo sí te cómo felicito. se encadenan la corrupción, Es que lo demás ya no es problema. la inseguridad, la Salió más impunidad, vivo, cabrón. la desigualdad y la falta de crecimiento con distribución de riqueza. Son los 5 grandes problemas nacionales. Yo estoy seguro que todos los partidos, todas las coaliciones van a intentar darle alguna solución a esos problemas y van a incorporar en sus programas de campaña y sus programas de gobierno propuestas que la ciudadanía va a tener que valorar. ¿Sí? El Frente Amplio tiene prioridades en este sentido. O sea, el Frente Amplio tiene prioridades en la línea de buscarle una salida real a la corrupción que no es esta que estamos viviendo ahora. Ni siquiera es, ya como señalaba Fernando, el buen ejemplo del presidente de la República. Porque sí necesitamos instituciones y contrapesos. Necesitamos que se le amarre las manos a los corruptos y que se le meta a la cárcel a los corruptos. A ver, este país tiene el 95%, creo que tú mencionabas un dato un poco más elevado, pero el 95% de los delitos son... No, 95, 98 de impunidad. O sea, un país con ese nivel de impunidad no puede generar confianza. Por eso, estamos de acuerdo, me refiero a que el 95, 98% es altísimo. O sea, el sistema de leyes, el Estado de Derecho, eso es lo que tenemos que reconstruir. Claro, exactamente, porque le estás dando más posibilidades de enriquecimiento a través de estos mecanismos de corrupción. Así es. Y el tema del cambio, el tema del cambio de las instituciones es un tema que debemos de valorar con seriedad, ¿verdad? Sí hay que cambiar el modelo de desarrollo actual no funciona, y sí hay que cambiar el modelo del sistema presidencialista de México, porque si no cambiamos estos dos modelos para buscar la solución a estos 5 problemas, nuestro país, la verdad, no va a tener perspectiva de desarrollo hacia el 2018 en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Partidos políticos. Bueno, pues usted tendrá su mejor impresión y obviamente la propia ciudadanía decidirá qué es lo que va a suceder para el 2018. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de ustedes. Mi nombre es Nino Canún.